Hola, hola mis queridos contertulios y contertulias, ¿cómo los trata la vida? Espero que los esté tratando súper bien. Y si no los está tratando bien, he venido para que los trate mucho mejor. Hoy hablaremos de cómo activar y proteger nuestras cuentas con la verificación en 2 pasos. Cuentas de correos, plataformas de inversión, páginas importantes que tienen ustedes para cualquier tipo de actividad y que siempre las quieren mantener seguras. Entonces esto les va a ayudar mucho. Recuerden que si aún no están suscritos en el canal, los invito a que se suscriban y activen campanita y no se pierdan ninguno de nuestros videos. Con la verificación en 2 pasos, también conocida como autenticación de 2 factores, agregas una capa de seguridad adicional que protege tu cuenta en caso de que te roben la contraseña. Después de configurarla, accederás a tu cuenta en 2 pasos con uno de los siguientes métodos: algo que sabes como tu contraseña y algo que posees como tu teléfono. Si van a activar la verificación de 2 pasos en una cuenta de Google, en un correo, van al panel de navegación, seleccionan seguridad, en la sección donde dice acceso a Google, selecciona verificación en 2 pasos y le dan comenzar. Y ahí puede seguir los pasos que aparecen en la pantalla, ¿listo? Bueno, una vez ustedes descarguen directamente Autenticador, es esta directamente la plataforma como nos aparece. Nos va a aparecer una serie de plataformas. Por seguridad no muestra en la pantalla porque tenemos ya varias cuentas ahí, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer? Acá directamente tenemos unas flechitas, nos aparecen los 3 punticos y nos indica cómo funciona: ver en modo oscuro, transferir cuentas, configuración, ayuda y comentarios. ¿Cómo funciona? Acá nos informa mayor seguridad directamente con este autenticador. Es obtener códigos de verificación para todas sus cuentas mediante la verificación en 2 pasos. Aquí le damos siguiente, configuración sencilla con la cámara. Aquí nos informa que debemos escanear el código y necesitas un código único para acceder. Cuando lo uses, la verificación en 2 pasos deberá ingresar la contraseña y un código de esta aplicación. Nosotros le vamos a dar listo. Entonces, para agregar una nueva, nos va a aparecer acá un más, acá en la parte de abajo un más, donde vamos a escanear un código QR, ¿listo? Vamos a hacer el ejemplo con una plataforma para que lo entiendan. El ejemplo lo vamos a hacer con esta plataforma. Recuerden que ustedes lo pueden hacer con un correo, con otra página, con lo que ustedes quieran. Y esta opción la van a encontrar siempre en seguridad, en caso de los correos, o directamente en configuraciones o editar perfil, ¿listo? Ahí nos va a aparecer siempre la opción de activar el código de verificación de 2 factores. Acá nos aparece Google Autenticador, ¿listo? Nosotros damos clic ahí, nos aparece lo siguiente: configurar autenticador. Escanee el código de barras a continuación. En la aplicación de autenticación haga clic en configurar cuenta nueva. Esta cuenta nueva es donde les indicaba que le demos más en la parte de abajo, la parte inferior, y escaneamos el código QR a continuación y confirme en el siguiente paso. Nosotros vamos a escanear con nuestro celular directamente este código, ¿listo? Una vez escaneamos el código, nos informa que ingrese el código de autenticación que nos está apareciendo. Una vez lo ingresemos, le damos en enviar. Una vez le demos en enviar, automáticamente nuestra cuenta ya queda con la doble verificación, ¿listo? Es muy sencillo, es muy fácil. Quería mostrarles. Si tienen alguna duda, pregunta, inquietud, lo pueden dejar en la caja de comentarios y con gusto la resolveremos. No siendo más, los invito a que se suscriban, activen campanita, den like, lo compartan con sus amigos. Éxitos y condenados al éxito todos.